Me toca a mí el placer y el honor de presentar a Pedro López Barja de Quiroga, de tan extenso currículum, sobre el cual voy a decir solo algunos aspectos. Es catedrático de Historia Antigua, se doctoró en la Universidad Complutense, ha sido visiting scholar en Oxford, en el Wolfson College, de 2002 y 2003, ha estado en Londres en 2016, en ambos casos con la ayuda de movilidad del programa Salvador de Madariaga del Ministerio de Educación. Ha impartido cursos de doctorado en muchísimas universidades, en la Complutense, en la Autónoma de Barcelona, en Buenos Aires, en Valencia. A Buenos Aires ha hecho muchísimas visitas, muy productivas, por cierto. Ha dirigido 5 tesis doctorales. Ha sido investigador principal de 2 proyectos del Plan Nacional, Mineco, por ejemplo, el proyecto Latinos Junianos, definición, identificación epigráfica. Eso fue en el periodo 2018-2020. Entre 2010 y 2019 fue coordinador del Máster en Arqueología y Ciencias de la Antigüedad de la Universidad de Santiago de Compostela. Sus líneas de investigación son, en primer lugar, la manumisión, los latinos junianos y la movilidad social de los libertos en Roma. Y en segundo lugar, se ha interesado también por el pensamiento político antiguo, y sobre todo en Aristóteles y Cicerón, la guerra civil en Roma, y por último, por la epigrafía jurídica romana. Sobre estas cuestiones hay muchas publicaciones, pero entre ellas la historia de la manumisión en Roma, de los orígenes a los severos, en Guérion. Otra en Francia, las relaciones de dependencia en las instituciones de Gallo. En Madrid, Imperio Legítimo, el pensamiento político romano en tiempos de Cicerón. El común denominador de estas 3 líneas de investigación es el deseo de utilizar las fuentes jurídicas para contribuir a la reflexión sobre problemas históricos, considerando que son ni irrelevantes ni están completamente disociadas de la realidad histórica del momento. Recientemente ha iniciado otra línea de investigación sobre el estudio comparativo de los imperios y en particular la interpretación neoconservadora de Leo Strauss, de la historia antigua. Bueno, ha publicado en prácticamente todas las revistas españolas, argentinas y del extranjero de sus artículos en Anales de Historia Antigua, en Classical Quarterly, en Quaderni Camerti di Studi Romanistici, Ateneu, en la Tomos, International Journal of the Classical Tradition. Ha participado en el Oxford Handbook of Greek and Roman Slaveries, en el Companion of the Political Culture of the Roman Republic, y es autor de 2 manuales, Epigrafía Latina, Historia de Roma. Pero bueno, conviene que lo escuchemos ahora en la conferencia bajo el título Las leyes augustias sobre manumisión. Pedro. Muchas gracias. Muchas gracias a la presidenta honoraria de la Sociedad Argentina de Estudios Clásicos, con quien me une ya una larga amistad, como comentábamos antes. De hecho, efectivamente, mi relación con Argentina ha sido larga y además extraordinariamente fructífera en el terreno personal y en el terreno académico. No quiero dejar de mencionar que estuve en un congreso anterior de estudios clásicos, ahí presencialmente, el que hubo en Salta, y disfrutando de la hospitalidad, en particular de la doctora Natalia Ruiz de los Llanos, y fue un congreso absolutamente magnífico en todos los sentidos. Bueno, de lo que voy a hablar ahora es de algo que se relaciona mucho con lo que acaba de decir la doctora Alesso sobre mi línea de investigación, es decir, la idea de utilizar las fuentes jurídicas como elemento para profundizar en la historia social de Roma. En realidad, estas leyes augusteas sobre manumisión han sido
prácticamente desconocidas por los historiadores, muy poco trabajadas por los historiadores o los filólogos, por la sencilla razón de que la mayor parte de la documentación que tenemos es jurídica, y por ello, a diferencia de otros muchos aspectos del Principado Augusteo, este ha quedado muy en sombra. Si uno coge cualquier manual de cualquier monografía sobre el Principado Augusteo, ¿no? Pues verá, por ejemplo, extensos tratamientos sobre las leyes julias sobre el matrimonio, ¿no? O sobre los problemas políticos, etcétera. Y esto o no está o se pasa de puntillas, el problema de la regulación augustea sobre la manumisión. Y sin embargo, y este es el principal argumento que quiero sostener hoy aquí, fueron enormemente innovadoras, tuvieron un gran impacto y fueron muy trascendentes en muchos sentidos, ¿no? Para entenderlo, tenemos que partir de una perspectiva más general, que sería la visión romana sobre el problema de la relación entre libertad y ciudadanía. Como es sabido, tampoco me quiero detener demasiado en este aspecto, para los romanos estos dos conceptos eran indisociables. No se puede ser libre si uno no pertenece a una determinada comunidad y al mismo tiempo, si no pertenece a una comunidad, necesariamente es libre, ¿no? Esto es algo tan sabido que he pensado que lo mejor es poner una cita de Ortega y Gasset, porque ya digo, es una cita del año 23, ¿no? Y es algo del conocimiento común, ¿no? Incluso que sale fuera de lo que sería el ámbito de los especialistas, ¿no? Dice Ortega, en La España invertebrada, el espíritu romano, para organizar a un pueblo, lo primero que hace es fundar un Estado. No concibe la existencia y la actuación de los individuos, sino como miembros sumisos de ese Estado, de la civitas. El espíritu germánico tiene un estilo contrapuesto. A ver, esta contraposición que a Ortega le interesa mucho entre lo romano y lo germánico, a mí no me interesa en este momento, ¿no? Lo germánico como individualista, en su caso. Lo que sí me importa es subrayar que efectivamente para Ortega, y ya digo que esto prácticamente es algo banal, ¿no? La existencia como persona solamente es concebible en la medida en que uno sea ciudadano, ¿no? Uno es libre y un miembro, un individuo, ¿no? Como tal, es reconocido precisamente porque es ciudadano, ¿no? Las únicas personas que no son ciudadanas es porque no son libres, ¿no? que son los esclavos. Y esto genera una consecuencia, o engendra una consecuencia relevante, que es el hecho de que los romanos conciben la libertad precisamente en oposición a la esclavitud, ¿no? Algo que nosotros, por el hecho de que la esclavitud jurídicamente ya no existe, nosotros no lo tenemos tan presente, ¿no? Cuando pensamos en la libertad no pensamos automáticamente como si fuera como en el embés, ¿no? El esclavo, que es lo que no es ciudadano, ¿no? Pero esto es algo tan grabado a fuego en la mente romana que cuando Bruto, el tiranicida, ¿no? quiere evocar, un poquito antes de la batalla de Filipos, quiere evocar ese momento para él tan trascendente que son los idus de marzo, ¿no? Acuña este denario en donde se ve en el reverso la leyenda, efectivamente, idus de marzo, los puñales que aluden al asesinato de César y entre medias el píleo, esa especie de bonete de lana que solían usar los libertos y que se identifica para los romanos con la libertad, pero con la libertad de los esclavos, ¿no? Con la libertad tras la manumisión y con la libertad de la comunidad, ¿no? En este caso, la referencia de Bruto es, claro, la libertad recobrada en la civitas tras la muerte del tirano, ¿no? Esta identificación entre libertad y ciudadanía aparece también no solo en este denario, ya digo, iconográficamente tan potente, que cuando se produce la muerte de Nerón también se vuelve a utilizar el píleo como símbolo de la libertad recobrada, ¿no? Y que en última instancia, pero esto nos llevaría muy lejos, es lo que aparece en el gorro frigio en la Revolución Francesa, pero ya no podemos detenernos en esto. También aparece, por supuesto, en las fuentes literarias, o en este caso epigráficas. La más conocida es esta carta del rey de Macedonia, de Filipo V, a los habitantes de de Larisa, en Tesalia, en donde les aconseja seguir el ejemplo romano. Dice, los romanos, cuando manumiten a los esclavos, los admiten en su ciudadanía y les permiten ejercer magistraturas. Y de este modo no solo han ampliado su territorio,
sino que han podido enviar casi 70 colonias. Dejando a un lado el hecho de que el rey exagera, ¿no? Que tampoco eran tantas en este momento, lo que sí está claro es que en estos momentos, ¿no?, la identificación entre libertad y ciudadanía en Roma es clara, ¿no?, y al mismo tiempo es objeto de sorpresa, ¿no?, por parte de los griegos, en este caso de Filipo V, ¿no? Por ello, esta idea que está en las fuentes clásicas en época republicana se traduce o se traslada de manera muy clara a las fuentes, perdón, a la historiografía contemporánea, ¿no? Se podrían citar numerosísimos autores muy importantes y muy complejos en su razonamiento, pero he preferido mencionar solamente estos dos, que probablemente son los dos libros más de mayor impacto en lo que se refiere a los estudios sobre esclavitud en el siglo XX, ¿no? De manera cronológicamente invertida, vamos a empezar por el libro de Hopkins del año, no, cronológicamente directa, del año 78, Conquistadores y Esclavos, que dice: casi todos los libertos manumisos por amos romanos recibieron la ciudadanía romana, ¿no? En principio hay una ecuación muy sencilla, ¿no? El esclavo es manumitido, se convierte en ciudadano romano, punto, ¿eh? Finley viene a decir lo mismo en Esclavitud Antigua e Ideología Moderna, del año 1980. La norma romana era que cuando un ciudadano romano liberaba a uno de sus esclavos, salvadas las circunstancias a que hubiera lugar, este último automáticamente adquiría la ciudadanía romana. Esta norma asombrosa era incomprensible para los griegos, cuyos libertos se convertían en metecos. Digamos que esto se ha convertido en un tópico, ya antes, por supuesto, de Hopkins y de Finley, y prácticamente casi todo el mundo lo da por hecho, sin demasiada reflexión, ¿no? Y sin embargo, las leyes augusteas lo desmienten, ¿eh? Las leyes augusteas lo que nos dicen es que a partir de este momento ya no es verdad esa identidad entre libertad y ciudadanía. Ya matizaremos esto, ¿no? Pero desde luego ya no es verdad que casi todos los esclavos manumitidos por ciudadanos romanos se convirtieron en ciudadanos romanos. Bueno, lo que voy a hacer ahora, tras este planteamiento inicial, es una brevísima descripción de estas tres leyes, de su contenido, sin detenerme en muchos detalles ni escabrosidades jurídicas, porque no es el escenario ni el momento. Las tres leyes son la ley Junia, la ley Fufia Caninia y la ley Eliasencia. Para la ley Junia no tenemos una cronología segura, pero la mayor parte de los autores, no todos, se inclina por considerar que es augustea, y por eso yo la incluyo en este grupo. Lo que la ley Junia determina es que aquellos esclavos que han alcanzado la libertad mediante una manumisión no oficial, una manumisión que no responde a los procedimientos establecidos en la ley romana, estos esclavos hasta ahora mantenían su condición de esclavos, porque esa libertad no era reconocida, era una manumisión informal, ¿no? La manumisión que técnicamente se conoce como interamicos, ¿no? Ahora, a partir de la ley Junia, efectivamente obtienen esa libertad, ya dejan de ser esclavos, pero no se convierten en ciudadanos romanos, se convierten en latinos de acuerdo con la ley Junia, y es lo que la terminología técnica de los juristas conoce como latinos junianos. No han sido manumitidos por alguno de los tres procedimientos formales, es decir, ante el magistrado competente por inscripción en el censo o mediante testamento de su dueño, y por lo tanto no obtienen la ciudadanía romana, sino que se convierten en latinos junianos. La siguiente ley es la ley Fufia Caninia, que se refiere a la manumisión testamentaria, que establece un límite al número de esclavos que el dueño puede manumitir en proporción al número total de esclavos que tiene, nunca más de 100. Se trata de establecer, ya digo, unos límites, hay una escala que va modificándose en función del número de esclavos que tuviera el dueño. La tercera ley, la Lex Aelia Sentia, es la más amplia de las tres, abarca diversos aspectos de la condición de los libertos, pretende ser algo así como el código de referencia, ¿no?, para este estatus jurídico, pero en lo que a nosotros nos afecta ahora mismo, establece dos disposiciones. La primera es que el dueño, para manumitir, debe tener al menos 20 años. Si el dueño es
demasiado joven, tiene menos de 20 años, no puede liberar a sus esclavos. Además, en segundo lugar, si el esclavo, ya no el dueño, si el esclavo tiene menos de 30 años, entonces, tras la manumisión, se convierte en latino-juniano, en lo que había establecido previamente la ley Junia. De esta forma, a partir de estas tres leyes, lo que el marco jurídico determina es que para alcanzar la ciudadanía romana, dicho de una manera simple, el esclavo tiene que ser manumitido de manera formal ante el magistrado romano y tener más de 30 años. Bueno, este es el texto de Gallo, que como he dicho, de las instrucciones de Gallo, que como digo es la principal fuente de información sobre este estatus jurídico y es la razón por la que los juristas han consagrado mucho esfuerzo y mucha tinta a este problema, pero evidentemente lo que a ellos les preocupa no es lo que nos preocupa a los historiadores y por eso es por lo que aquí no ha habido comunicación, digamos, entre ambas áreas de conocimiento y todo ese esfuerzo de los juristas no se ha transformado en conocimiento histórico en última instancia. Bien, la pregunta que no se hace un jurista, pero que sí se hace un historiador, una vez que vemos este marco jurídico, es ¿cuánto sabía? Si eran una rareza jurídica, una pura abstracción que no tenía realidad, o al contrario, era una condición que podrían compartir muchos esclavos manumitidos. Un análisis no demasiado profundo ya revela que debían de ser muy numerosos, francamente muy numerosos, por dos razones. La primera es porque la manumisión formal podía ser muy difícil de alcanzar para muchas personas que no vivían en los lugares donde estaban los gobernadores provinciales, por ejemplo, en las capitales de provincia o en las llamadas sedes de conventus en las visitas anuales que hacían los gobernadores, o en Italia fuera de Roma, ¿no? En este caso, es una carta de Plinio el Joven en la que Plinio le dice al abuelo de su mujer que va a convencer al gobernador de la Bética para que se desvíe de su camino, para que se pueda proceder a la manumisión formal de unos esclavos que habían sido previamente manumitidos de manera informal. Evidentemente esto se puede hacer porque Plinio tenía esas conexiones, esos contactos y puede pedirle a su amigo que se desvíe de su camino y atienda al capricho o al deseo del abuelo de Plinio. La gente común no lo tendría tan fácil, digamos, ¿no? Entonces, por un lado, las dificultades puestas a la manutención formal harían que el número de manumitidos informalmente fuera elevado. En segundo lugar, tenemos razones para pensar que la mayor parte de los esclavos eran manumitidos antes de cumplir 30 años. La cifra, la edad que marca la ley Eliasserri. Y esto lo sabemos gracias a este artículo de Alfeldi, de Geza Alfeldi, del año 72, en la que Alfeldi se detuvo o compiló los textos, las lápidas funerarias de libertos que habían fallecido antes de los 30 años. Si habían fallecido antes de los 30 años, es evidente que habían tenido que ser liberados antes, ¿no? Se habían fallecido como libertos, ¿no? La manumisión se había tenido que producir antes. Y lo que se observa claramente, al final de la columna de la derecha, se ve que de un total de 1.200 libertos analizados por Alfeldi, 750, un porcentaje muy notable, murieron antes de los 30 años y por lo tanto habían sido manumitidos antes de los 30 años. En realidad, Alfeldi, el problema de los latinos junianos ni se le pasaba por la cabeza ni le interesaba. Por eso, a él lo que le movía era el deseo de probar que la manumisión era muy frecuente y muy rápida, digamos, ¿no? Por eso no extrajo la conclusión que, a mi juicio, debe seguirse necesariamente de sus datos, que es que el número de latinos junianos era muy elevado. Eso él no se lo planteó, como digo. Y como consecuencia, el debate posterior sobre este artículo de Alfeldi, que fue muy intenso, este elemento no se incluyó en el debate, ni tampoco, como ya he dicho, los historiadores extrajeron, ¿no?, las conclusiones, a mi juicio, oportunas, ¿no?, de esta información tan interesante.
Bueno, tenemos otros datos pero menos contundentes, ¿no?, sobre la manumisión en Delfos, ¿no? Pero aquí la cifra de 30 años no está tan clara y no voy a profundizar en ello. Sí quiero señalar muy rapidísimamente que la manumisión temprana, contra lo que puede parecer, no es tan extraña, ¿eh? En otras sociedades con esclavos, como puede verse aquí en la época, en América colonial, las cifras de manumisiones de esclavos anterior a una... Aquí la marca de los 30 años no es tan relevante, evidentemente, porque el marco jurídico es diferente, pero niños o adultos muy jóvenes eran manumitidos con mucha frecuencia. Si nos fijamos, por ejemplo, en el caso de Lima, antes de los 13 años ya se había manumitido, el 51% de los manumitidos tenían menos de esa edad, ¿no? Y lo mismo ocurre, o con más contundencia todavía, en Ciudad de México, ¿no? Es algo que no es en absoluto extraño, que no debe sorprendernos, ¿no? Por lo menos a partir de este dato en aquellas sociedades donde la manumisión era muy frecuente, ¿no?, a diferencia de lo que ocurría, como es bien sabido, en Estados Unidos. Bueno, por lo tanto, la primera conclusión a la que debemos prestar atención es que la consecuencia de las leyes augusteas fue la creación de un estatus jurídico, la latinidad juniana, al que debieron de pertenecer un número muy significativo de libertos. Y por lo tanto, esa premisa, la idea, digamos, de Finley-Hopkins, por llamarla de alguna forma, es falsa, a partir de Augusto. Se mantiene como válida, mantiene su validez en el periodo republicano. A partir de Augusto ya no podemos seguir defendiendo que hay una identidad absoluta entre libertad y ciudadanía romana. Y se nos plantea otro problema, más difícil de resolver, que es el de dónde están, ¿no?, todos estos latinos junianos. Si eran muchos, ¿cómo podemos encontrarlos, ¿no?, o dónde podemos encontrarlos? En las fuentes literarias aparecen muy poco, hay muy pocas referencias y casi todas bastante, hay algunas, las más claras son unas cartas de Plinio a Trajano, en donde aparecen con el nombre por lo menos, ¿no? Y sin duda el que mejor conocemos es el propietario de esta casa espectacular de Herculano, que es la casa del Salón Nenero, llamada así por estas pinturas de ese color, en donde se descubrieron unas tablillas ceradas por las cuales tenemos bastante información sobre este latino juniano que es Lucio Venidio Énnico, y que además ya nos está indicando, igual que en las cartas de Plinio, una de las razones por las cuales es muy difícil localizar o identificar a estos latinos junianos, porque usan la nomenclatura del ciudadano romano, tienen trianómina, no son ciudadanos romanos, pero tienen trianómina, Lucio Venidio Énnico, y los que aparecen en las cartas de Plinio también, ¿no? Por lo tanto, en epigrafía, lo que nosotros nos vamos a encontrar es que, o lo que tendremos que empezar a pensar, es que cuando nos aparece un liberto con trianómina, no necesariamente es un ciudadano romano, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que pensar. Y si ha fallecido antes de los 30 años y por lo tanto ha sido manumitido antes de los 30 años, con mayor razón podemos empezar a dudar de que fuera un ciudadano romano. Bueno, con estas premisas, ¿no?, sobre el contenido de las leyes augusteas y sus consecuencias, quiero pasar ahora brevemente al problema central, que es el problema de las explicaciones, ¿no? ¿Por qué hizo esto Augusto, ¿no?, aunque no lo hiciera, aunque las leyes no lleven su nombre, ¿no?, pero sí bajo su autoridad indiscutiblemente y su iniciativa, ¿no? No hay muchas referencias en las fuentes antiguas sobre por qué, ¿no?, muchas explicaciones, y casi se puede decir que los únicos textos son estos dos, que voy a leer a continuación. El primero es el de Suetonio, en la vida de Augusto, en donde dice que el emperador Augusto, no contento con haber impedido con muchos obstáculos que los esclavos consiguieran la libertad y con muchos más que consiguieran la libertad completa, tras proponer normas precisas sobre el número, la condición y la categoría de los que podían manumitirse, añadió también esto, que ninguno que hubiese sido encadenado alguna vez o torturado obtuviera la ciudadanía, fuera cual fuese la clase de libertad de que gozara. De estos últimos no me he ocupado,
tenemos también información en las fuentes jurídicas, sabemos que si el esclavo ha sido encadenado, castigado, torturado por su dueño, una vez que, si éste decide manumitirlo, se pasa a engrosar la categoría de los dediticios, una categoría ínfima que no podrán jamás obtener la ciudadanía romana y que quedan como encerrados, digamos, en ella, ¿no? Lo que quiero, en cambio, destacar es que este pasaje de Suetonio se enmarca dentro de otros en donde se subraya el deseo de Augusto de proteger la ciudadanía romana, de no concederla con facilidad, ¿no? Da a entender con esto Suetonio que la ley sobre la manumisión respondía a la misma lógica, a un deseo de proteger la ciudadanía romana, impidiendo que los esclavos de una manera desordenada, muchos, ¿no? Pues se pudieran convertir en ciudadanos romanos. El texto de Dion Casio dice: como muchos ciudadanos manumitían de modo desordenado a numerosos esclavos, Augusto reguló la edad que debían tener tanto quien manumitía, ya lo sabemos, 20 años, como quien recibía la libertad, 30, así como los derechos que tenían sobre los libertos tanto los demás ciudadanos como sus patronos. Es decir, Suetonio y Dion Casio están más o menos alineados en la explicación de que estas leyes augusteas buscaban proteger la ciudadanía romana limitando de alguna manera el acceso de esclavos, ¿no? De esclavos manumitidos a ella. Y sin embargo, ¿no? La propia ley augustea, la ley Eliasencia, estableció un procedimiento por el cual estos latinos, si se casaban y tenían un hijo, al cabo de un año, cuando el niño cumpliera su primer año de vida, podían solicitar la ciudadanía romana. Es decir, establece una vía bastante directa de acceso a la ciudadanía romana. Es decir, si el deseo hubiera sido el que establece Suetonio y Dion Casio, este procedimiento, conocido como anniculi probatio, vendría a ser un poco una contradicción, ¿no? Una vez que el emperador ha tenido a estos esclavos, ya les ha encerrado en la condición de latinos, no voy a dejar ahora que salgan de ella, sino que los mantengo allí, ¿no? Bueno, las explicaciones modernas van un poco en la línea apuntada por Suetonio y Dion Casio, aunque en ocasiones teñidas de un cierto racismo. Sobre todo la explicación más conocida o la quizá más utilizada, que es la que dio en el año 1928 Duff en su libro de referencia, hasta la aparición de la monografía de Muritzen, sobre esclavos en el Alto Imperio, ¿no? Aquí, hacia el final de la monografía, dice que, bueno, hago una traducción así, una paráfrasis más o menos, una traducción a vuela pluma, dice: el hecho de que los romanos que resistieron a Aníbal y aquellos que sucumbieron ante los godos eran pueblos completamente diferentes, es una de las grandes explicaciones del hundimiento de Roma, de la caída de Roma, ¿no? Precisamente porque los gigantes del pasado habían dado lugar a una bastarda progenie, por esa razón llegó la catástrofe final. Parece, por tanto, que fueron los libertos y sus descendientes los culpables, los que arruinaron a Roma, ¿no? En la mentalidad de Duff, estos orientales, una raza inferior, ¿no? Vía manumisión, habían acabado transformando el pueblo de Roma, lo habían convertido en otra cosa y lo habían empeorado, ¿no? Claramente, ¿no? Lo habían contaminado, si se puede decir. Esta lectura tiene una variante en el capítulo de la Cambridge Ancient History, dedicada a la política social de Augusto y que escribió el Camden profesor de Oxford, Hugh Last, en el año 1934, ¿no? En donde dice que las leyes augusteas no necesariamente tuvieron que conducir a una drástica reducción en el número de personas extrañas, ¿no? Tanto por cultura como por sangre, ¿no? Es decir, el problema racial está presente, pero allí donde Duff cree que las leyes augusteas no sirvieron de nada, no frenaron esta invasión, ¿no? Esta avalancha, ¿no? De nuevos ciudadanos, podríamos llamarlo, esta llegada de inmigrantes que alteraron, ¿no? La raza romana, Last cree que que el objetivo es el mismo, o sea, aquí Last y Duff coinciden, ¿no? El objetivo de las leyes augusteas era impedir esta avalancha, lo que pasa es que Duff cree que no lo consiguieron y Last cree que sí,
Esa es la diferencia, ¿no? Bueno, como digo, para estas explicaciones, tanto en la línea de Suetonio, Dion Casio, como en la moderna de Last y Duff, el principal obstáculo es el procedimiento este de Anniculi Probatio, que daba un acceso relativamente fácil de estos latinos a la ciudadanía romana. No parece que Augusto estuviera tan tan preocupado, ¿no? por este problema. Y mi opinión es que tenemos que darle una explicación más compleja. Sobre todo, no pensando que todas las leyes tenían un único objetivo, ni pensando que cada una de ellas no pudiera tener varios, ¿no? En concreto, considero que la ley Junia, sobre todo, quería abordar un problema muy grave, específico de la ciudad de Roma, y que tenía su raíz en las llamadas frumentaciones, en estas distribuciones de trigo público a los ciudadanos romanos. Ya se sabe que recibían 5 modios de trigo al mes desde la ley Clodia del año 58 con carácter gratuito, ¿no? Esta medida provocaba manumisiones masivas, ¿no? Como dice aquí Dion Casio, y tenemos otros testimonios, muchos esclavos eran liberados para que obtuvieran ese suministro de trigo con carácter gratuito, ¿no? Para evitarlo, ya Pompeyo, en el año 57, intenta hacer una especie de censo de los ciudadanos para ver quiénes tienen derecho y quiénes, por los nuevos ciudadanos, llamémosle así, que han sido manumitidos recientemente, quedarían excluidos, ¿no? El problema continúa, ¿no? Porque César en el año 46 vuelve a hacer exactamente lo mismo, es decir, intenta rebajar el número de personas que tienen derecho al trigo público, ¿no? Y en el texto de Suetonio ya dice que el número de beneficiarios pasó de 320.000 a 150.000, ¿no? Con todo, los acontecimientos posteriores, la guerra civil, la batalla, la continuación de la guerra civil, etcétera, impidieron que estas medidas de César se consolidaran. Y Augusto tuvo que enfrentarse al mismo problema otra vez, como lo sabemos por sus res gestae, en donde dice que en el año, como se puede ver aquí, en el año 5 a.C., los beneficiarios de trigo público eran 320.000 y en el año 2 ya solo eran 200.000. Es decir, de un plumazo, Augusto ha eliminado a 120.000 de estas listas de beneficiarios, de recipiendarios de estos 5 modios al mes. Y además sabemos que a partir de estos momentos la lista ya no era indeterminada, como dice Dion Casio, sino se llega a un número clausus. La lista es fija, ¿eh? Las nuevas incorporaciones se producirán solo si hay fallecimientos, ¿eh? Con lo cual, digamos que se resuelve el problema. Pero previamente a resolver este problema, de esta forma, lo que había hecho Augusto es promulgar la ley Junia, ¿eh? Y la ley Junia lo que determinaba es que estas manumisiones apresuradas, informales, que venían motivadas por el deseo, ¿no?, de ponerse a la cola, ponerse a la fila de los repartos de trigo público, ya no servirían de nada, porque el que no obtenían la ciudadanía romana, ¿no? Estas manumisiones informales en ningún modo habrían conseguido la ciudadanía romana. Augusto quiere resolver un problema que era muy agudo, que es el de estos esclavos, pero que tenían una apariencia de libertad y que los dueños en algún momento podrían invocar esta apariencia de libertad. Quiere resolver este problema, pero sin causar daño y quebranto al tesoro público, sin hacer que estos esclavos se transformen en ciudadanos romanos y, por lo tanto, tengan derecho a las distribuciones de trigo. Esto en cuanto a la ley Junia. Para ver un poco el contexto y seguir avanzando en este intento de explicación, a mi modo de ver, el principal texto es este de Dionisio de Halicarnaso, que es fascinante. Dionisio de Halicarnaso está hablando de Servio Tulio, del sexto rey de Roma y de la aparición de la manumisión, pero en ese momento se traslada a su propia época y nos describe lo que ocurre en su propia época, ¿no? Estamos hablando precisamente del Principado Augusteo, seguramente antes incluso de la promulgación de la ley Junia, pero en este pasaje, a mi juicio, Dionisio del Carnaso nos está
dando información de que se estaba discutiendo el problema en el Senado y algunas de estas medidas habían llegado a su conocimiento. Y hace este excursus precisamente un poco porque tiene esa información, ¿no? Dice, su tesis fundamental es que la concesión de la ciudadanía a los esclavos manumitidos es algo excelente, que se remonta a Servio Tulio, pero que se ha ido pervirtiendo, se ha ido corrompiendo con el paso de los años, ¿no? Y por eso dice, en nuestros días la situación no es la misma, ¿no? Y describe una serie de abusos, ¿no? En primer lugar, algunos, enriquecidos con cualquier ocupación deshonesta, se compran la libertad, ¿eh? El problema es que han adquirido este dinero por medios no moralmente satisfactorios. Otros, en cambio, obtienen la libertad para que entreguen el trigo público a quienes se la han concedido, ¿no? Que es lo que comentábamos antes. Otros por el tercer caso, la ligereza y la vana ambición de gloria de sus dueños. Esto se refiere de manera específica a la manumisión testamentaria. Dice Dionisio de Halicarnaso, yo sé, en efecto, que algunos han concedido a sus esclavos la libertad después de su muerte para que se les llame bienhechores una vez muertos, y para que muchos, con el píleo, este bonete de lana que aparecía en el denario de Bruto, muchos con el píleo en la cabeza, acompañen su féretro en el entierro. Entre los que forman parte de los cortejos hay algunos malhechores que van a salir de la cárcel. Bueno, la idea, por lo tanto, es que muchos tenían esta generosidad que no les costaba nada porque ya estaban muertos, ¿no? Y de esta manera conseguían unas pompas fúnebres muy vistosas, ¿eh? No sabemos si, porque yo no lo he seguido, por suerte, si en este funeral de Isabel II hubo muchos que llevaran el píleo en la cabeza, pero en los funerales romanos sí que era algo relativamente frecuente y una muestra de eso, de esta generosidad, ¿no? del fallecido, y que le daba una posición muy destacada, al menos entre sus conciudadanos, ¿no? Tenemos algún testimonio arqueológico de esto. Esta es la famosa tumba de los Aterii en Portamaggiore, en Roma, en donde, como puede verse, aparecen, están marcados en rojo, con el píleo, ¿no? Entre los acompañantes, los que están llorando, ¿no? al cadáver que va a ser conducido por las calles de Roma. Lo que creo que debemos hacer, en parte al menos, es adoptar este pasaje de Dionisio de Halicarnaso como guía, ¿eh? Porque, como he dicho, las discusiones en el Senado, probablemente, que acabaron desembocando en las leyes augusteas, probablemente habían llegado de una manera o de otra, más o menos filtradas, a sus oídos, y por eso él las pasa, las introduce de esta manera un poco sorprendente, ¿no? En esta digresión que hace en su descripción del reinado de Servio Tulio, ¿no? Por lo tanto, y esta es quizá para mí la explicación más importante, ¿no? En estos momentos, la aristocracia romana, que era una aristocracia guerrera, se ha tenido que convertir necesariamente en una aristocracia cortesana, en una aristocracia de servicio, una aristocracia que ya no puede mostrar impúdicamente o con total libertad, ¿no? sus éxitos militares, su riqueza, o que ya evidentemente no es libre para adoptar las medidas que pueda considerar en cada momento, ¿no? Y una de las consecuencias de esto es que el emperador, mediante la ley, llega a introducirse en las libertades individuales de muchos de estos aristócratas, ¿no? Mediante las leyes Julias sobre el matrimonio, les está ordenando, les está diciendo cuándo tienen que casarse, les está castigando si no se casan, si no tienen hijos, y mediante las leyes augusteas sobre manumisión, les está diciendo cómo deben manumitir, ¿no? Y les está prohibiendo. Pensemos que hasta ahora la potestad del dueño sobre su esclavo era absoluta, y él podía en cualquier momento, presentándose ante el magistrado competente o mediante el testamento, conceder la ciudadanía romana a sus esclavos. Ahora el emperador dice, bueno, vamos a ver, voy a decidir yo cuándo puedes y cuándo no puedes hacerlo. Por lo tanto, estos límites a la manumisión, en concreto, sobre todo, a la manumisión testamentaria, suponen, como digo aquí, coartar uno de los modos en que la aristocracia expone su riqueza y su poder,
Estos entierros fastuosos ya no podrán tener lugar. En cierto modo, se puede incluso equiparar, ¿no?, con otras medidas contra el lujo que tienen una larga tradición en la historia de Roma, ¿no? Tenemos varios testimonios, como este texto de Tácito, en el que vemos que efectivamente la aristocracia progresivamente va poniéndole sordina a esas manifestaciones de lujo, porque a los emperadores no les satisfacía, no les causaba una cierta inquietud, ¿no? Un efecto también secundario es la desaparición de estos columbaria, de estos grandes cementerios, de estas familias de esclavos y libertos de las aristocracias de Roma, ¿no? Por lo tanto, aquí vemos que lo que habría sería, ya pasamos a las conclusiones, por un lado, la ley Junia, que intenta resolver el problema de las frumentaciones, el problema de estos esclavos manumitidos informalmente, quiere resolver este problema sin incrementar el número de personas que tienen derecho al trigo público, porque lo que él quiere es todo lo contrario, es reducirlo, ¿no? Y en siguiente lugar, reducir en la medida de lo posible, ¿no?, las manumisiones testamentarias como muestra de lujo, ¿no?, y de poder, ¿no?, por parte de las aristocracias. Como digo, Dionisio de Halicarnaso nos da la clave. En general, digamos que su texto acierta en casi todo, ¿no?, de lo que luego podemos ver en el análisis de estas leyes augusteas, y nos permiten pensar que el objetivo principal de Augusto, no el único, es precisamente el de mostrar a las aristocracias cómo deben, a la aristocracia romana, cómo deben manumitir, en qué contextos y cuándo no. Por lo tanto, es una manifestación de su propio poder como monarca, como rey o como monarca o como príncipe, si queremos, de Roma, ¿no? Con todo, evidentemente, la explicación es provisional y no podemos tener en modo alguno la certeza, porque no tenemos ningún texto de Augusto. En la Res Gestae este problema no aparece por ningún lado, no hay ningún texto de Augusto que nos explique o que nos venga a certificar que efectivamente esas eran las intenciones, o un texto emanado del Senado. Lo que sí podemos asegurar con contundencia es que el número de junianos en el Imperio Romano fue muy elevado, que no podemos verlos porque en la epigrafía no tienen ningún rasgo distintivo que los caracterice, y que en última instancia Roma, Augusto en concreto, fue capaz efectivamente de disociar de alguna manera la libertad y la ciudadanía. O por mejor decir, porque en realidad estos junianos tienen una ciudadanía, ¿no?, tienen la ciudadanía romana. Lo que demuestra es que Augusto fue capaz de concebir una ciudadanía, digamos, abstracta, ¿no?, una latinidad abstracta que ya está completamente disociada de lo que sería la latinidad geográfica, es decir, el lacio, ¿no? Es algo que es más un estatus jurídico, una condición jurídica, que una ciudadanía en el sentido que puede ser la ciudadanía romana, la ateniense o la de Córdoba, ¿no?, o la ciudadanía que queramos, ¿no? La ciudadanía latina, la latinidad de la ley Junia, responde a una mentalidad diferente, que siente la necesidad, eso sí, de adscribir a estos esclavos liberados en una ciudadanía, pero que es una ciudadanía de un nuevo cuño. Y bueno, con esto nada más, con esto termino. Espero no haberme pasado en el tiempo. Muchas gracias a todos por la atención. Muchas gracias. Pedro, interesantísima tu exposición, muy clara, y para los que, como es mi caso, conocemos algo de esclavitud sobre Grecia, respecto de Grecia, ¿no?, tanto de la época homérica como la época de Pericles, como de los primeros siglos de la época helenística. Bueno, esto nos lo explicaste tan claramente que
que nos queda clara ciertos aspectos de la esclavitud y manumisión en el mundo romano, ¿no? Clarísimo. Mientras llegan las preguntas, que me harán llegar de YouTube, supongo, porque acá... no, claro, yo me preguntaba por qué razón habría que legislar de manera que se limitara un poco la manumisión. De pronto no me los imaginaba tan generosos a los ricos romanos para manumitir indiscriminadamente. Y el texto de Dionisio de Halicarnaso indudablemente ilumina en el sentido de que, claro, primero que evitas bocas para mantener, y segundo que si como ciudadanos o como libres le daban trigo y aprovechaba el patrón o ex patrón en esa relación. Esas relaciones debía haber de todo estilo, pero evidentemente las relaciones humanas entre el amo y el esclavo debían ser también muy cercanas la mayoría de las veces. Supongo que los manumitidos menores, manumitidos, no sé si el término es correcto, serían a veces, serían hijos de él, serían hijos del amo muchas veces. Y me pregunto también, mira, dejaste un montón de preguntas abiertas, porque me pregunto también qué hace una mujer liberta, cómo se gana, cómo se mantiene. Digamos, no sé que se case. Y otra pregunta que me surge es cómo hay libertos que se enriquecen, que está mencionado ahí que algunos se enriquecen con prácticas deshonestas, pero digamos que no todos. O sea, yo recuerdo ahora, el primero que se me viene a la mente es el Trimalción, que da un banquete en el Satiricón de Petronio, que es un liberto riquísimo. No me acuerdo si dice el Satiricón cómo se había enriquecido, pero vienen a mi mente casos de libertos ricos. ¿Cómo es que hay libertos tan ricos y otros tan pobres que tienen que ir a buscar el trigo público, digamos, ¿no? Sí, o sea, es real eso, sí. Sí, todas estas cuestiones son tangenciales al problema central, que es libertad-ciudadanía. Indudablemente en otras exposiciones, vos habrás trabajado el tema muchísimo, pero es sumamente interesante y la verdad que despierta muchísimas preguntas. Bueno, te felicito, Pedro, nos encantó a todo el mundo esta exposición. Muchísimas gracias. No, solo muy brevemente, porque, bueno, no sé muy bien cuánto tiempo tenemos, pero contestando un poco a lo que tú decías, que me ha parecido todo tremendamente pertinente, la verdad, porque todo lo que dices es cierto, referido a la esclavitud y la libertad romana. En el caso de Trimalción, nos cuenta Petronio que se enriqueció llevando mercancías a Roma, se enriqueció con el comercio. Y sabemos que era bastante habitual que los libertos se enriquecían por esta vía, ¿no? A partir de aquí caben dos interpretaciones, una la dominante, y es que como el comercio estaba mal visto para la aristocracia romana, entonces algunos aristócratas utilizaban a los libertos, en España se dice testaferros, no sé si en Argentina igual no se dice eso, como cabezas, ¿no? de estos negocios para no aparecer ellos, ¿no? Ellos no se manchaban, ¿no? Apareciendo como naviculario, o sea, como armadores de un barco, ni nada de todo eso, ¿no? Era el liberto. Esa es una hipótesis. La otra hipótesis va más un poco en la línea de lo que, por ejemplo, ocurrió con los judíos en la Edad Media, ¿no? Que también se dedicaban a este tipo de profesiones, el comercio, el préstamo, etcétera, que no estaban bien vistas, ¿no? Y eso les permitía a algunos tener un enorme éxito económico, ¿no? Entonces, en el caso de Roma pudo pasar algo parecido, y por eso efectivamente sabemos que hubo, y tienes toda la razón, un número no despreciable de libertos que se enriquecieron muchísimo, ¿no? Y eso generaba, a Juvenal lo machaca, ¿no? En el momento en el que el liberto pasa por delante, es rico, pero si tú llegaste ayer a Roma con los pies pintados de blanco, si eres un recién llegado, ¿no? Y sin embargo, pues eso, tienes un montón de dinero, y yo que desciendo de Rómulo, poco menos, pues me estoy muriendo de hambre, claro. Bueno, Pedro, hay felicitaciones. Marcela Nasta dice que un verdadero gusto escucharlo después de haber leído tantos trabajos suyos, interesantísima la conferencia.
María Eugenia Steinberg dice: muchas gracias, profesor López Barja, por la claridad de su exposición, la profundidad. Steven Valencia Marín, interesante exposición. Quisiera preguntar por las convergencias entre las leyes de manumisión romanas con las leyes griegas en torno de la libertad de los esclavos. Saludos desde Colombia. No, me parece que hace falta otra conferencia para responder esa pregunta. Es que yo más que convergencia, yo diría divergencia, ¿no? Ah, divergencia, sí, ¿no? Claro, claro. No sé si podemos resumirla en 2 minutos. ¿Puede ser? Lo que habría sería un poco, sí, básicamente es eso, la idea de que en el mundo griego en general la manumisión no concede la ciudadanía, ¿no? Son metecos, no se convierten en ciudadanos. Exacto. Luego, por supuesto, también las formas de manumitir son diferentes. En Grecia es muy habitual la llamada manumisión sagrada, ¿no? La manumisión en la que el esclavo ficticiamente se vende a un dios, ¿no? Estas son las manumisiones que aparecen en Delfos, ¿no? Es un tipo de manumisión que en Roma no estaba reconocida como una manumisión formal, como una manumisión, digamos, ajustada a la ley, y por eso, evidentemente, no hubieran sido admitidas, digamos, o plenamente válidas. Y sin embargo, es el modo más habitual, ¿no? Es quizá una reflexión al hilo de todo esto, muy brevemente. Es interesante que en la documentación romana relacionada con la manumisión, la religión no aparece casi nunca, no hay invocaciones a dioses, es muy raro, ¿no? que el esclavo diga, hay alguna cosa, pero muy poco, muy rara, ¿no? De una referencia a Feronia, en donde había una piedra en donde los esclavos que eran liberados se sentaban, ¿no? Y se levantaban como libres y invocaban a la diosa de este Lucus, de este bosque sagrado. Pero en la documentación griega, particularmente en la documentación egipcia, en la documentación de papiros, que evidentemente es la que mejor conocemos, ¿no? Aquí aparece la llamada manumisión ante el agoranomos, y aquí las referencias casi siempre aparecen determinadas divinidades, ¿no? Como protectoras de alguna forma de esta manumisión. En cambio, cuando es estrictamente romana, aunque sea en Egipto, cuando la manumisión se ajusta a los procedimientos romanos, no hay divinidades en el texto. Ajá. Tiene que haber también distintas características según las distintas regiones del imperio, que era tan vasto, ¿no? Eso también. Pero, ¿y la mujer liberada? ¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo se vivía? ¿Cómo? Una situación social particular, porque no se me ocurre, ¿no es cierto?, que pueda ser una mujer liberada, casi que le conviene estar protegida por la casa del amo, porque de ahí el patriarcado protector, ¿no?, que tantos años y siglos. Cierto, muy cierto. No, y lo que dijiste antes es verdad, ¿no? De que muchos de estos niños probablemente eran hijos del dueño, ¿no? Y en algunos casos, si el dueño no era de una condición social muy elevada, podía efectivamente manumitir a su esclava y casarse con ella. Si había mucha diferencia social, lo correcto, entre comillas, era no casarse con ella, sino tenerla como su concubina, ¿no? Lo que jurídicamente es una concubina, ¿no? Pero sí, eso sería bastante habitual. Con todo, también conocemos libertas, ¿no? Que incluso algunas, por epigrafía, también pudieron enriquecerse y pudieron mantener, o bien casándose, que era lo más habitual, ¿no? Casándose con un liberto también, ¿no? Lo normal es que mantuvieran, a lo mejor habían iniciado algún tipo de relación, digamos, sentimental en esclavitud, obtenían la libertad después, se casaban, ¿no? Y a partir de ahí continuaban su vida, ¿no? Y algunas de ellas sin duda prosperaron, ¿no? En el caso de Trimalción que tú comentas es un poco el mismo. Fortunata, su mujer, también había sido esclava. Claro. Y él la había rescatado, él la había comprado y se había casado. Bueno, Pedro, te volvemos a agradecer, sumamente interesante, nos congratulamos de haberte invitado, fue una excelente decisión. Muchísimas gracias. Y no será la última vez, que somos jóvenes y tenemos mucho futuro todavía en las lenguas clásicas. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias a Paola, especialmente porque es con quien me he intercambiado emails y porque todo el trabajo que ha estado haciendo en estos meses. Y lo único que espero es eso, que ahora que ha pasado la pandemia, pues podamos volver a vernos de verdad, en torno a un asado o alguna cosa parecida.
Claro, claro, por supuesto. Pedro, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, por honrarnos con tu presencia en nuestro simposio.